Tardes a todos. Hacemos la tercera sesión en este proceso muy pedagógico y muy, casi diría yo, mayéutico de ir desgranando paso a paso el proceso de inversión, pensando en aquellas personas que no son profesionales o incluso las que son profesionales, proveerles unos elementos de razón. Si os acordáis bien, empezamos con una primera sesión sobre la importancia de la educación financiera. Seguimos con una sesión segunda sobre el concepto del ahorro, y en esta tercera sesión queríamos razonar sobre cómo empezar a invertir una vez que las gentes disponen o que las personas disponen de un cierto ahorro. En la sesión anterior se nos plantearon bastantes incluso reglas de costumbre para hacer del ahorro un hábito, un proceso, digamos, periodificado, introducido a los hábitos de cada persona. Bueno, y para la sesión de hoy, que la vamos a hacer con la misma metodología que hemos hecho otros días, tenemos, digamos, 3 participantes del sector, conocidos profesionales que están en esto desde hace mucho tiempo y tratan con clientes y les recomiendan y asesoran, y hemos incorporado una persona que es un psiquiatra, José María Fábregas Pedrell, que es experto en adicciones, ¿no? Que probablemente nos trasladará algunos consejos, algunos comentarios, algunas recomendaciones que nos pueden ser útiles para componer un estado de la cuestión. Yo os voy a plantear unas preguntas, una primera pregunta, y vamos contestándolas en un turno de 3 minutos o hasta 3 minutos por cada uno de vosotros, y luego abrimos un coloquio y así consumimos del orden de 20 minutos iniciales. Y a Josep María le dejamos un poco, Josep, que tú intervengas un poco como coche escoba, ¿no? Un poco a las provocaciones de lo que nosotros vayamos comentando. Entonces, la primera cuestión que decíamos era: ¿qué umbral podemos considerar como conveniente para iniciar un plan de inversión? ¿Qué cantidad, qué periodificación y qué consideración sobre los 2 temas críticos, yo creo, en todo proceso de inversión, que son los plazos y el riesgo? ¿Cómo combinar plazos y riesgo? Y empezamos por donde queráis. Si quieres, Francisco Martínez, que está ahí, digamos, en la parte de arriba, que es gestor de patrimonios en Ambank, que es también profesor y que, digamos, cumple esas 2 funciones de explicar y también de asesorar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Foro de Foros por darnos esta oportunidad. Y yo, en respuesta a esa pregunta, a ese planteamiento que se hace, diría que más que un umbral, es una necesidad en función de lo que cada uno pueda aportar. Es decir, si ubicamos esta necesidad de invertir nuestro ahorro en el momento actual, bueno, pues tenemos que saber que la previsión por lo que pueda ocurrir en un futuro, por los proyectos que queramos acometer, porque nuestro sistema de pensiones, por ejemplo, no vaya a ser el que es ahora, entonces es necesario acometer un proyecto de inversión con lo que se disponga. Es verdad que cada uno tiene que hacerlo en la medida de sus posibilidades. Y a partir de aquí montar un proyecto de inversión fijándose en varios puntos que yo creo que son esenciales. El primero es para qué invertimos, que esto va a determinar los plazos de inversión, los horizontes temporales. El segundo es tener en cuenta ese para qué invertimos esos plazos de inversión y ubicarlos dentro de nuestra situación financiera. ¿Qué capacidad de ahorro tenemos y, por tanto, cuánto podemos invertir en esos proyectos de inversión? Hay que considerar siempre, por supuesto, esto ya es, bueno, pues, sobra casi decirlo, ¿no?, que nuestro perfil de riesgo va a determinar fundamentalmente la inversión que vamos a cometer. Es decir, no va a invertir igual el que tolera bien el riesgo que el que bueno, pues tiene una fuerte aversión al riesgo, ¿no? Y a partir de aquí, teniendo en cuenta esos plazos de inversión, nuestra situación financiera, nuestra aversión o tolerancia al riesgo, establecer una cartera apropiada, teniendo en cuenta esos parámetros. Por tanto, umbrales, yo diría, la capacidad que cada uno tenga en cuanto a cantidades se refiere. Plazos de tiempo los va a marcar él.
Y esto es la reflexión que cada uno tiene que hacer en un primer momento antes de afrontar ese proyecto de inversión. No es lo mismo invertir a 2 años vista pensando que me voy a comprar una casa que a 5 años que dentro de 30 que me tengo que jubilar. Son periodos distintos, estrategias distintas y en buena medida van a modificar también un poco ese perfil de riesgo del que hablamos, ¿vale? Porque no es igual afrontar una inversión a 2 años, los riesgos tienen que estar más suavizados que, insisto, una inversión a 30 años. Bueno, pues seguimos un poco ahí en el proceso. Jesús Sánchez Quiñones, que es director general de Renta 4, que es una de las entidades, digamos, más serias y más profesionales. Yo, amigos que tengo, clientes vuestros, me hablan siempre bien de vosotros, no sé por qué. Muy buenas tardes y muchas gracias también a Foro de Foros por la invitación y por ser muy rápido y no consumir tiempo. Primero hay que entender lo que es el ahorro, y el ahorro es renunciar al consumo actual por consumo futuro. Y lo habitual es decir, tanto ingreso, tanto gasto, voy a ver cuánto me queda para el ahorro. Cuando en teoría, claro, aquí hay que ver cuáles son los ingresos de cada uno, pero lo que debería ser es ahorro menos ingreso menos lo que ahorro, y entonces esto me da lo que me puedo gastar. Y respecto a la cantidad, pues mira, nosotros tenemos clientes que empiezan a hacer ahorros periódicos desde 50 euros al mes. Al final, muchos poquitos acaban haciendo una cantidad relevante a lo largo de los años. Y lo que es más importante es el tener un plan de ahorro. Y un plan de ahorro es el saber para qué queremos ahorrar y en función de eso establecer primero los instrumentos, que veo que hablaremos luego, la cantidad y tener el objetivo concreto. Nosotros, por ejemplo, en las cuentas incluso el ponerle nombre. O sea, si quieres decir el coche de dentro de 4 años o la universidad de tu hijo o lo que quieras, pero cada ahorro o cada inversión tiene que tener una finalidad concreta. José María Fuster. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias a Foro de Foros por invitarme también y por no repetir mucho los mensajes de mis compañeros en el umbral. Pues la verdad es que yo también tengo clientes como Jesús, ¿no? Que desde 50 euros al mes de forma periódica van haciendo su montañita de arena y van consiguiendo sus objetivos, pero yo creo que lo primero que tienes que determinar para saber el umbral es qué necesidades financieras tienes tú, ¿no? Y a partir de qué necesidades financieras tienes tú, vas a poder determinar el plazo, ¿no? Como bien decía Francisco, no es lo mismo comprarte una casa que comprarte un coche que hacer un plan de inversión para la jubilación. Los niveles de riesgo que puedes llegar a aceptar en cada tipo de periodo de inversión pueden ser mayores a largo plazo que a lo mejor a un corto plazo, que los tienes que controlar más, ¿no? Entonces, la periodificación, pues yo la verdad es que soy muy amigo de hacer ahorro periódico, porque es algo que consigues bajar el riesgo, lo controlas, que es algo que, por ejemplo, en nuestra casa nos gusta mucho, el controlar el riesgo a los clientes, que al final es uno de los mayores problemas para invertir en bolsa o para invertir en cualquier instrumento financiero. Y a partir de ahí, la cantidad puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser desde la más mínima hasta la que el cliente considere necesario. Pero efectivamente lo que hay que pensar es que cuando inviertes tiene que ser dinero que no necesites, sobre todo a muy corto plazo, porque si no el periodo de inversión no vas a conseguir sacarle la rentabilidad esperada. Hay que no dejarse llevar por las emociones. Las emociones, ¿no? Josep. Las emociones en esto de la inversión no son importantes, ¿no? Porque las emociones nos guían más que la razón muchas veces, ¿no? Vivimos en un mundo de fake news y de posverdad y de creernos lo que encaja con lo que deseamos o con lo que nosotros creemos, y el mundo del dinero, de la inversión, ahí tiene un peligro. De todas maneras, explicar me dedico a adicciones y ninguno de los que invierta a 2, a 5 o a 30 años va a necesitar servicios profesionales nuestros. El drama es que hoy en día también las inversiones son cortoplacistas, inmediatas, 24 horas al día, con una intensidad añadida y que hace que se pueda convertir
realmente en una enfermedad, en una pérdida del control, en una ausencia absoluta del dominio de esa capacidad de invertir. Y ahí ese es mi papel aquí donde estoy. Yo estudié adicciones y trabajo en adicciones porque cuando era jovencito conviví de cerca con un amigo que era ludópata y me impresionó la falta de capacidad de darse cuenta de cómo jugaba y que jugaba para perder. Y ahora, hoy en día, la bolsa permite que esta enfermedad, que esa distorsión esté también entre nosotros. Y además viene añadida con que como que hay una técnica y hay un conocimiento y hay un reconocimiento social, pues no, es difícil a veces de darse cuenta que esto ocurre, pero tiene todos los detalles y todas las características de una ludopatía, en algunos casos, no en estos. En vuestra experiencia profesional, os pregunto a los tres, ¿os habéis topado con personas, digamos, afectas de un sesgo de ludopatía? Yo si queréis empiezo. Yo sí que he tenido un par de casos de clientes que la verdad es que pensaban que efectivamente la bolsa era una inversión como con unas ganancias rápidas y casi ilimitadas, y al final tú como asesor financiero lo que tienes que hacer ahí es una labor pedagógica y casi efectivamente como si fueses un acompañante suyo, que al final es lo que somos, para hacerle entender, ver qué significa invertir y qué riesgos hay, ¿no? Porque mucha gente cuando se mete a este mundo no es muy consciente de lo que hay, y luego efectivamente se van generando problemas de quiero recuperar lo que he perdido y la bola se puede ir creando mucho más grande. A mí me gustaría ubicar un poco la conversación, porque no tiene nada que ver lo que es esa actividad que estamos diciendo de ludopatía asociada a esa impulsividad, digamos, en la operativa de bolsa con una inversión. Esto hay que separarlo y sobre todo por no despistar a la gente que está al otro lado de la pantalla. Una inversión no tiene nada que ver con esto. Una inversión, como decíamos al principio, tiene que responder a un proyecto. Es decir, ¿para qué invierto? ¿A qué plazo voy a invertir? ¿Cómo voy a invertir? ¿Qué riesgos puedo asumir? Riesgos controlados. Esto no tiene nada que ver con esa actividad frenética del trading que tan de moda hasta ahora y que, bueno, pues tiene mucho que ver eso con lo que está hablando Josep. Pero no me gustaría desviar de ahí la conversación porque yo creo que los que estamos aquí nos dedicamos a la inversión en bolsa, en mercados financieros, en renta fija, etcétera. ¿Vale? Puedo decir que en mi experiencia de 32 años, después de ver a miles y miles de clientes que a lo largo de tiempo y de forma permanente sean capaces de, haciendo trading, ganar de forma recurrente y permanente, yo creo que sobran dedos en una mano. Realmente. Lo que suele ocurrir es que esto es lo de siempre, cuando alguien gana al parchís, se lo cuenta a todo el barrio, a todos los amigos, y cuando pierde no se lo cuenta a nadie. Es más, yo lo que diría es que hay que ser muy prudente con esa actividad, porque desde luego que no es la forma de hacer un patrimonio a largo plazo, que se pueden pegar pelotazos, como vamos, seguro que hay muchos jóvenes escuchándonos, y a día de hoy más del 30% de los jóvenes ha invertido en criptomonedas. Bueno, pues ha invertido, yo no sé si ha invertido, ha comprado, ha vendido, pero hay que tener cuidado con algo que suba mucho en un determinado momento, no quiere decir que vaya a hacer o vaya a tener el mismo comportamiento en el futuro. Por tanto, estas operativas de corto plazo pues pueden salir bien, pero pueden salir fatal, y eso, coincido con Francisco, no es un plan de inversión como debería ser a medio y largo plazo. Yo, en mi experiencia profesional del periodismo, 50 años de periodismo, que siempre he estado vinculado al mundo económico y también al mundo financiero, mis colegas de redacción, he pasado por muchas redacciones, veía un comportamiento muy típico, algunos que venían a contarme lo bien que les iba invirtiendo en bolsa cuando los ciclos alcistas, y guardaban un riguroso silencio en el ciclo bajista, donde ya era algo que no ignoraban. Y siempre me pregunté, ¿les quedará digamos, una frustración de qué listo soy y luego qué tonto soy?
Es decir, eso luego, ¿cómo acaba eso? ¿O cómo sigue? Perdóname un momento que haga un inciso, un pequeño comentario antes de cambiar de tema. Y es que yo el otro día veía la televisión y en una noticia, no sé de qué telediario era, parecía que con esto de la pandemia en el último año había proliferado, ¿no?, la actividad del trading y se estaba vendiendo en la tele como algo fácil, ¿eh? Y esto conduce al fracaso, esto es así, ¿eh? Entonces, yo hacía una pequeña reflexión, digo, bueno, cojamos un índice de renta variable en los últimos 10 años, excepcionales de bolsa, ¿no? Dice, bueno, una media de un 11%. Bueno, vamos 20 años atrás. Ahí las medias ya se nos quedan en el 5,5, 6%. Y, o sea, para vivir de la bolsa, un salario medio en España, el 19, eran 27.000 y pico euros, ¿no? Entonces, tienes que tener al menos unos 250, 260.000 euros para poder vivir de ello con 10 años excepcionales de bolsa, ¿eh? Si cogemos un periodo más largo, tenemos que tener medio millón. Entonces, a mí cuando se me ponen los pelos de punta, ¿no?, cuando veo vivir de la bolsa, y venderlo como algo fácil, ¿no? Insisto, una cosa es la inversión y otra cosa es la especulación, que el resultado suele ser el que es. Sí. Ojo con el trading, sí, Josep. Sí, yo quería hacer un comentario de esto último que has dicho. Hay unas características, o sea, los que sean clientes de asesores, de traders, ahí no está el peligro. El peligro está en el corto plazo, en lo inmediato, en lo intenso, en esa ganancia inmediata. Tanto es así que hoy en día el Security Exchange Commission, la entidad reguladora de la bolsa en Estados Unidos, en su página web hay anuncios como en los paquetes de cigarrillos de que fumar mata y en los anuncios de apuestas que dicen hay que jugar con responsabilidad y prohibido, hace anuncios de que puede convertirse en una adicción. Porque hay esas personalidades narcisistas que les gusta contar lo que ganan y que después tienen esta frustración cuando las cosas no pasan como ellos. Y a veces eso, en vez de sostenerse, aguantarse y aceptarlo, pues uno lo que hace es seguir invirtiendo para revertir eso, pensando que es una mala racha. Y ahí está uno de los peligros. Pero en manos de profesionales no tiene que pasar eso, de ninguna manera. Yo alguna vez a colegas directores de medios, y yo siendo lo he aplicado, nunca encargues la sección de finanzas a alguien que no haya vivido un proceso bajista. Porque si no lo ha vivido, se puede poner demasiado contento y dejarse llevar por las olas, ¿no? Y bueno, no me ha ido mal. Bueno, yo creo que hemos consumido una primera parte. Entonces, una segunda cuestión. Hemos decidido que el umbral es bajo. Hemos visto además, coincidiendo con la sesión anterior, que lo mejor es el ahorro recurrente, introducido como mecánica, y además las expectativas, como podríamos llamar, limitadas. ¿En qué invertir? Es decir, una vez que has decidido que tu ahorro es una ecuación fija un dato fijo en tu ecuación, ¿en qué empezar a invertir? Podemos hacerlo al revés. José María, luego Jesús y luego Francisco. Pues en qué invertir. La verdad es que depende mucho, ¿no? No es lo mismo una persona, por ejemplo, con un perfil arriesgado que le guste invertir en renta variable, que una persona que le guste poco la renta variable, que tenga aversión al riesgo y que todo tenga que ser renta fija o depósitos o productos con menos riesgo, ¿no? ¿Qué productos invertir? Yo soy muy amigo de los fondos de inversión. Me gustan mucho por su flexibilidad, su control de riesgos, gestores profesionales trabajando y luego la buena fiscalidad que tienen de poder ir traspasando el dinero de un fondo a otro y no tener que pagar esa plusvalía que vas generando con la inversión hasta el momento en el que lo vendas, que es el momento en el que de verdad lo vas a necesitar, ¿no? Esa sería un poco mi idea de qué invertir. Si hablamos de en qué invertiría ahora mismo después de todo lo que ha subido la bolsa, pues bueno, a lo mejor invertiría en temas más específicos de tendencias, con vistas a largo plazo, pero si hablamos de qué invertir en general y vehículos, esa sería mi idea, ¿no? Siempre con diversificación, que es la palabra, yo creo, más importante para nosotros, para los asesores, una buena diversificación
hace que controle los riesgos y que la rentabilidad pueda ser mejor de la esperada, y con una mala diversificación, pues al final, si van mal las cosas, te van a ir muy mal, ¿no? O sea, al final es como la metáfora de los huevos en una misma cesta que ya sabemos todos lo que dice, ¿no? Y esa sería un poco mi idea de en qué invertir ahora mismo. Jesús, ¿cómo lo ves? Lo primero es, hay que situarse en dónde estamos con tipos de interés negativos, que aunque llevemos ya desde el 2014, parece que nos hemos acostumbrado, pero eso es algo que es una aberración que se estudiará en el futuro como algo que no se llegó a entender cómo pudo suceder. Y eso lo que implica es que, aunque parezca chocante, un depósito en el banco al cero está subvencionado, porque los tipos de interés sin riesgo hoy en día son del menos 0,5. Cuando los depósitos daban un 4, un 5, un 3, un 2%, pues la persona conservadora que no quería asumir riesgo, pues podía estar en un depósito y ya está. Hoy en día, quien quiera mantener su poder adquisitivo, el poder adquisitivo de su patrimonio, no le queda más remedio que asumir mayor o menor riesgo. Y eso no todo el mundo lo acepta. Y lo que es fundamental es que nadie invierta en activos que tienen posibilidad de variar su valor un euro más de aquella cantidad que le permita dormir tranquilo, que es lo que nosotros llamamos, que no sé si existirá en psiquiatría o no, el umbral del sueño, porque si no, empíricamente lo va a vender en el peor momento. Por tanto, a mí me parece, yo no me atrevo a decir en qué invertiría sin tener al cliente delante y saber cuál es su perfil y cuál es su umbral del sueño. Pero sin riesgo no hay ni siquiera posibilidad de mantener el poder adquisitivo del patrimonio. Francisco. Perfecto. Lo que acaba de decir Jesús, por supuesto, y añadiría un pequeño matiz. Es decir, en el momento actual hay que invertir. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues mire usted, tiene dos opciones. O asume riesgo porque bolsa hay que tener hoy en día, mayor o menor porcentaje. Es decir, cuando invertimos lo que queremos es, para el perfil más cauto, preservar el capital. ¿Pero preservarlo de qué? De la inflación. Bien, si lo tenemos en un depósito, estamos ya dando por perdida la inflación. Luego, al menos un pequeño porcentaje debe estar en bolsa. Ese porcentaje va a depender de quién está al otro lado, es decir, del perfil que va a tener el inversor. Y esto es lo que habrá que calibrar en cada momento. Pero sí o sí, necesariamente hay que asumir riesgos en el momento actual. Porque, insisto, si no los asumimos, estamos dando por perdida la batalla. El año pasado hemos tenido una inflación en España negativa, bueno, pero esto ha sido un año puntual. A partir de ahora, este año estamos descontando expectativas de crecimiento de precios. Tenerlo al 0% es lo mismo que perder capacidad adquisitiva y, por tanto, capacidad de compra. Luego, esto es lo que tenemos que hacer ver a todos los inversores y a todas las personas que tenemos aquí escuchando, si aún no se han lanzado. Habéis hablado de renta fija. A mí es un concepto que me parece que es una trampa de lenguaje, ¿no? Porque la renta fija parece que es segura y dices, no, usted invierte en bonos del tesoro y no se preocupe. Pero no está tan claro, ¿no? No, efectivamente la renta cambiarle el nombre. Efectivamente la renta fija de fija no tiene nada, ¿no? El valor de tu inversión cuando tú inviertes, como bien has dicho, en un bono de tesoro, dependiendo de qué vaya haciendo durante los años los tipos de interés, pues puede variar para arriba como para abajo. El cupón que te paguen también puede variar, aunque depende, si tienes un cupón cero, que es solo un pago, pues no suele variar, ¿no? Pero efectivamente de renta fija no tiene nada, ¿no? ¿Y por qué se utiliza este nombre en España cuando en el mundo anglosajón no existe esa palabra? O sea, tú te refieres a esta terminología que utilizamos en España de renta fija, te vas a Inglaterra y lo que nosotros llamamos renta fija en Inglaterra, en Europa, en América, es un bond, es un bono y nadie lo llama renta fija. Todo el mundo sabe los riesgos que hay.
Pero bueno, yo creo que también en España se utiliza eso un poco por la poca cultura financiera y el perfil muy conservador que hay en la sociedad, ¿no? Porque España es el país que más dinero sigue teniendo actualmente en depósitos, no tiene nada que ver con el umbral de otros países de la eurozona o con países anglosajones. Entonces, efectivamente, como bien dices tú, es una trampa de lenguaje porque lo que luego es el producto no tiene absolutamente nada que ver. Esto, Fernando, tú te acordarás en el 94, que fue la primera vez que hubo un movimiento muy brusco de los tipos de interés y los fondos de inversión en España se lanzaron a principios de los 90 y ahí tuvieron pérdidas muy considerables. Y entonces fue donde ahí algunas personas empezaron a entender que la renta fija es la más variable de las rentas. Yo la llamaba, escribía cosas y decía la mal llamada renta fija. Sin embargo, esa renta fija es, digamos, el componente más potente de las carteras, ¿no? En los mercados normalmente la renta fija que viene a representar el 70% en el global de las carteras. Bueno, no te sabría decir, ¿no? Pero al final la renta fija, por cerrar un poco lo de la trampa del lenguaje, sabemos que es fija a vencimiento y si no hay impagos. Esta es otra. Dicho esto, la renta fija al final tiene que estar presente en una cartera, ¿no? El otro día me hacía una pregunta y dice, ¿y por qué ahora la renta fija que no da nada, por qué no se saca de todas las carteras? Y dice, pues mira, primero no sabemos lo que van a hacer los mercados, ¿no? Nadie lo sabe. Pero además hay otra cosa, y no me quiero meter mucho con tecnicismo, pero tenemos que hacer carteras equilibradas, es decir, y sobre todo para perfiles más intermedios, que no son todo renta variable, ¿no? Y necesitamos elementos que se equilibren, ¿no? Que se compensen en cierta medida y que nos permitan en momentos pues de mucha volatilidad o momentos bajistas de bolsa, en cierta medida compensar, ¿no? ¿Y qué podemos meter ahí? Pues mira, tenemos la renta variable y para compensar esto pues tenemos la renta fija, la mal llamada renta fija, y aparte hay otra serie de activos, ¿no? Pero efectivamente la renta fija tiene que formar parte de las carteras. Luego ya veremos qué renta fija metemos en las carteras, ¿no? Porque no toda la renta fija es válida para todos los perfiles, porque la renta fija también tiene volatilidad. Otro tema, habéis hablado de fondos de inversión, que digamos que es la moda, ¿no? Yo cuando empecé en periodismo me parece que asistí con asombro al primer Congreso Nacional de Fondos de Inversión. Me parece que hablo del año 73 o 74, ¿no? Y no se sabía muy bien qué era eso. Pero hay otro concepto que es costes, comisiones, porque claro, los fondos de inversión los costes van siempre hundidos, ¿no? Van siempre ocultos. ¿Qué consideración debe tener un inversor cuando pone su dinero en fondos? Bueno, la gama de fondos de inversión es amplísima. Hoy en día cualquier inversor puede acceder a más de 5.000 fondos de inversión en España, tiene plataformas muy eficientes donde puede comparar absolutamente todo y lo relevante es cierto que los costes están ya deducidos de la rentabilidad, pero por contra eso lo que implica es que hasta fiscalmente van a ser deducibles, que si no es así no siempre van a ser deducibles si no están dentro del fondo de inversión. Hay que ver cuál es, o sea, dentro de los fondos de inversión, primero hay que ver cuál es el más adecuado para cada inversor, hay que ver de los que son más adecuados cuál es el que mejor historial tiene, pero un error muy común es gestionar o decidir las inversiones con el retrovisor. El pensar que los fondos que lo han hecho muy bien los últimos 5 años van a ser lo que los van a hacer muy bien los próximos 5 años, estadísticamente o empíricamente se demuestra que es un tremendo error. Pero desde luego que hoy hay plataformas hasta en Internet para poder comparar fondos y el mitigar ese posible coste que puedan tener los fondos de inversión, que por supuesto que tienen costes, por supuesto. Yo diría además que cuando seleccionamos un fondo de inversión, dependiendo de la categoría que estemos hablando, mirar los costes como un término absoluto yo creo que es un gran error, ¿no?
cuando invertimos, miramos siempre rentabilidad en relación al riesgo. Pero a mí me gusta explicarles a los inversores que también tenemos que mirar la rentabilidad en relación a los costes. Es decir, tenemos que buscar la eficiencia desde el punto de vista de los riesgos, pero también la eficiencia desde el punto de vista de los costes. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, pues, yo estaría dispuesto a pagar 2 unidades monetarias por 10 de beneficio en vez de una por 9 de beneficio. O, no es el caso, o por 8 de beneficio. Digo, bueno, por una unidad adicional de costes voy a llevarme una unidad adicional de beneficio. Es verdad que rentabilidades pasadas no explican rentabilidades futuras, pero nosotros también lo que miramos es la consistencia en la gestión. Entonces, un fondo que ha sido históricamente consistente, pues me da ciertas garantías y si debo asumir por contra un coste adicional, pues estaré dispuesto a hacerlo. Pero aparte de esto, también tenemos la gestión pasiva, es decir, aquel que solo esté mirando los costes, bueno, pues sabe que el universo que tenemos de inversión también lo podemos hacer haciendo un seguimiento de un solo índice con menos costes asociados. En este punto os quería plantear, para explicarlo a la gente, ¿cuál es la diferencia entre eso que llamáis una inversión activa y una inversión pasiva? Empiezo yo mismamente. Vale. Venga, vale. Pues una inversión activa lo que significa es que el gestor está activo en la inversión y lo que quiere es añadir y sacar una rentabilidad superior al índice de referencia, ¿no? Por poner un ejemplo. Un gestor de un fondo de inversión de renta variable lo que quiere es, si el IBEX gana un 5% anual, por poner un ejemplo, él lo que dice es que va a sacar más de ese 5% anual de manera consistente, ¿no? Y la gestión pasiva, ¿qué es lo que es? Bueno, yo no hago ninguna activación de gestión porque considero que el mercado es eficiente y es imposible a largo plazo batir al mercado, y lo que hago es cojo un índice de renta variable, los costes son menores y a largo plazo mi rentabilidad, excepto que sobre todo en algunos mercados se está demostrado que la gestión pasiva es mejor a largo plazo que la gestión activa, como por ejemplo el mercado americano a largo plazo está demostrado que menos de un 5% de los fondos de inversión son capaces de batir al índice consistentemente año a año. ¿Eso qué significa? Que si le sumas los costes de comisión, que era un poco lo que estábamos hablando antes, que para mí es un tema que creo que ahora mismo la industria tiene un sobrecoste. Por ejemplo, nosotros en nuestra casa en Huelcia tenemos fondos de renta variable que no llegan al 1% de comisión. ¿Y por qué tenemos esa comisión? Porque consideramos que es una comisión transparente, justa, y que comisiones a veces del más del 2% o con comisiones de boom rate, de cuando ganas más que el índice un 10%, me llevo también un porcentaje, al final estás quitando rentabilidad al inversor y muy pocas veces de manera justificada, ¿no? Porque al final, excepto en determinadas ocasiones con que tienes que estar encima y cambiando de fondos y buscando y tienes que ser capaz de seleccionar siempre los mejores fondos, pues al final las comisiones son importantes y tienes que mirar y pedir transparencia a tu gestor, a tu asesor financiero o a la entidad financiera a la que vayas, que al final, sobre todo las entidades financieras, en general las tradicionales estoy hablando, suelen ser poco transparentes con los costes, ¿no? No hay más que ver con muchos clientes que tengo yo, que yo quedo con ellos, les cuento los costes y ellos no son capaces de decirte lo que les cobraban antes, ¿no? No son capaces ni siquiera de que el banco a veces se lo diga. Entonces, en los costes, para mí, que no había comentado nada antes, sí que creo que es un tema que hay que tener en cuenta, y estoy de acuerdo con Francisco en que el binomio rentabilidad-coste también es importante mirarlo, aparte del de rentabilidad-riesgo, y que hay que hacer un mix de los dos binomios. Yo respecto de la... Perdón, Jesús. No, nada. El tema de la gestión pasiva, para que se entienda muy fácilmente, es que no se toman decisiones. Y la gestión activa se toman decisiones.
El vehículo más común de la gestión pasiva son los ETFs, que lo que hacen es seguir a los índices. Pero lo que ocurre es que hasta esos instrumentos sirven para la gestión activa. La gestión pasiva total no existe, porque hay que tomar decisiones. Incluso si quieres elegir unos índices, ¿por qué eliges uno y no otro? Tienes que tomar una decisión, y esa decisión no la vas a cambiar en X años. Cuando hemos tenido, como en Estados Unidos, 10 años de subidas casi consecutivas, desde luego que es muy difícil el batir a los índices. Pero como decía Fernando, es importante saber que los ciclos existen y que volverán. Sin ninguna duda, alguno de esos momentos, y por tanto es muy bueno tener instrumentos de gestión pasiva para hacer gestión activa y hacer gestión activa. Completamente de acuerdo, es un poco lo que iba a comentar. Es decir, yo creo que se confunden muchas veces en la actualidad conceptos, es decir, gestión pasiva, y muchas veces yo creo que mal asociados a un ahorro de costes, ¿no? La gestión pasiva o la compra de esos fondos que replican un índice, bueno, detrás lleva una decisión no solo de qué tengo que comprar, sino cuándo tengo que comprar. Y esto es importante. Y una decisión de seguimiento a la postre. Es decir, yo el otro día le decía a una persona que me planteaba un poco este asunto y además estaba, creo que mal informando a otra gente, ¿no? Y me decía, o me venía a decir más o menos que nosotros, bueno, pues en esta industria somos actores poco relevantes, es decir, somos prescindibles. Claro, yo le hacía el siguiente planteamiento. Digo, fíjate, el mantener tu cartera te puede suponer, bueno, pues un gran beneficio en los últimos 10 años, pero imagínate que tú entras en julio del 2019 y en febrero, el 19 de febrero, sigues comprado. No haces nada con tu cartera y, bueno, pues del 19 de febrero al 24 de marzo los mercados se caen un 30 o un 40%. Por no tomar una decisión, por un simple ahorro de costes, te puedes ver abocado a salir cuando siempre se suele salir la gente, es decir, en el peor momento. La decisión que hay atrás implica ser activo, como bien decía Jesús. Y eso también cuesta dinero. Es decir, yo creo que hay que diferenciar un poco entre la gestión pasiva, la gestión activa y la toma de decisiones que toda gestión lleva por detrás, ¿no? Y esto es un poco lo que tiene que ver, yo creo, todos los inversores y, bueno, en especial los que nos están siguiendo en este momento. El año pasado me parece que leí una contribución, digamos, académica de Jaime Terceiro en la Real Academia de Ciencias Morales sobre la gestión activa y pasiva. Y Jaime, que claro, es matemático y ingeniero aeronáutico, son gente especial, no son como nosotros, son de otra estructura mental. Yo leyéndole me daba la impresión de que de su estudio se inclinaba más por la gestión pasiva que por la gestión activa. No sé muy bien por qué, pero no sé si en el fondo había algo de ironía en el artículo, ¿no? Vamos, en la contribución. No sé, Josep, ¿cómo ves el tema de la ansiedad, el riesgo y la expectativa de rentabilidad, ¿no? Porque en esto hay mucha ansiedad, ¿no? Sí, yo estoy súper tranquilo. O sea, la experiencia que nosotros tenemos por consultas de ludopatía, por consultas de adicción a la bolsa, al juego de la bolsa, no están en este tipo de inversiones, en este tipo de activos. Están en los apalancamientos, en las opciones de futuro, en los derivados, en los warrants, en todos estos instrumentos que hay en bolsa de inmediatez, de intensidad, de 24 horas al día, no en estas inversiones a medio, a largo plazo, asesorado por profesionales. O sea, me he quedado muy tranquilo. O sea, entendía que el drama de la ludopatía o la adicción a la bolsa está en ese casino donde uno 24 horas al día puede poner dinero, incluso pedir crédito al trader, al intermediario para poder hacer posturas y que posturas a corto y toda una mecánica que hacía que esa intensidad, esta ansiedad se convirtiera en una pérdida del control. Estaba aquí de espectador tranquilísimo pensando, aquí no hay problema. Ojalá todo el mundo para invertir en bolsa tuviera asesoramiento como lo que estoy escuchando. Hay ese concepto de codicia
que tiene, digamos, en nuestra cultura un poco un componente muy negativo, pero también tiene un componente, o sea, es como la palabra ambición, ¿no? Que es polivalente en sus sentidos. ¿Tú has encontrado ahí en tu experiencia ese fenómeno de ansiedad, codicia? Aquí estamos jugando con dinero. Imagínate, ¿no? Eso lo que significa el querer tener más. Hay todas esas connotaciones que tú decías de prestancia social, de que uno que gana dinero en la bolsa tiene esa patena, esa pintura de inteligente, de espabilado, de listo, de los demás trabajan y hacen horas cuando los otros mueven numeritos y firman papeles y ganan dinero. Y eso puede despertar realmente esa codicia, esa ansia desesperada, ese objetivo intenso. Las cosas que causan adicción acostumbran a ser estímulos cortos, intensos e inmediatos. En las inversiones a 2 años o en los fondos de inversión no creo que exista esto. El drama es de que la bolsa tiene otros mecanismos que ahí sí que entran esas características, ¿no? De pedir prestado, de inmediatez, de una intensidad, ver los índices cada día cómo suben, cómo bajan, y ahí está mi trabajo de advertir de que no deja de ser un casino muy bien descrito y muy bien estructurado, pero hay muchas veces que es puramente seguir emociones y seguir la codicia, y eso es peligroso. Y una pregunta a los tres antes de pasar a la tercera cuestión. ¿Qué expectativas de rentabilidad son razonables? Ya sé que depende del nivel de riesgo, de las características personales, pero si tuvierais que recomendar en cuanto a qué debe usted esperar, ¿qué podéis decir a un ahorrador inversor? Esto va a depender no solo del riesgo que tú decías, sino a qué plazo. Es decir, esa expectativa o ese beneficio esperado en un momento como el actual va a ser terriblemente más bajo que si estuviéramos invirtiendo hace un año. Hace un año, después de una caída de un 30 o un 40%, nuestras expectativas de beneficio van a ser muy superiores a las actuales, que las bolsas están en máximos. Y esto va a depender siempre del momento en el que nos encontremos. Es decir, yo cuando me siento con un cliente y le hago una propuesta de inversión y le proyecto beneficios esperados y le hablo de riesgos, va a depender del momento en el que estemos. Pues oye, si estamos invirtiendo ahora en bolsa, te decía hace un momento, fíjate que en esa cuentecita simple que yo hacía, digo, bueno, en los últimos 10 años la rentabilidad anualizada de un índice de bolsa mundial ha sido un 11%. Los últimos 10 maravillosos años. Los últimos 20, pues te decía, vamos a ampliar el plazo. Nos vamos al 2000 y ya nos vamos a un 5,5% aproximadamente anualizado. En 20 años está muy bien. Pero claro, aquí ya esto es algo más razonable. Hemos cogido el pico de las .com, hemos cogido la subprime, hemos cogido el 19 antes de... Eso ya es más razonable. Luego, entonces, ¿qué expectativa de beneficio? ¿A qué plazo? Van por ahí los tiros, ¿no? Y el momento en el que nos encontremos. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con Francisco en ese sentido. Yo creo que depende mucho de, primero, tu perfil de riesgo y luego el plazo de la inversión y necesidades que tengas. No es lo mismo una persona que vaya a más largo plazo que a menos, o una persona con más o menos aversión al riesgo. No podría contestar sin estar con el cliente sentado qué expectativa de rentabilidad podría esperar en un año o 6 meses, porque depende mucho de cada situación. Y Fernando, para que se entienda muy fácil, cuando los bonos, comprando bonos a 10 años, por ejemplo, que estaban al 3%, pues en una cartera en el que pongas el 60% en bonos, te puedes permitir que la bolsa tenga una caída importante en el 40% que tienes en bolsa, que te lo compensa la rentabilidad de los bonos. Ahora mismo, que los tipos a 10 años están prácticamente a cero, no tienes ningún colchón que te vaya a proporcionar la renta fija, y por tanto ya no es solo el que la rentabilidad esperada es menor,
sino que las oscilaciones van a ser mayores. Y una de las cosas que a mí me gustaría comentar a Josep María, si nos puede dar su visión, yo me he encontrado muchísimas veces en el que, y por eso mi experiencia es que es muy importante consumir tiempo al principio con los inversores, que el perfil que ellos manifiestan de su capacidad de soportar oscilaciones no es verdad. Cuando las cosas van muy bien, se autoproclaman muy tolerantes al riesgo, y cuando las cosas van muy mal, se autoproclaman muy conservadores. Cuando seguramente, estando un rato de conversación con el cliente, llegas a la idea de que seguramente sea un perfil más moderado en un caso y en otro, pero es muy común, al menos en mi experiencia, y desde luego que ni soy psicólogo ni nada que se le parezca. No, pero ese es el trabajo y la responsabilidad de rascar ahí detrás si realmente aquello es puramente una apariencia, y que después, si gana, el mérito es de él, y si pierdes, la culpa es tuya, que eso debéis encontraros muchas veces, cuando se acierta, que bien lo he hecho, y cuando sale mal, usted me aconsejó equivocadamente y no me dio la información que necesitaba. Las personalidades adictivas son narcisistas, emociones fuertes, necesidad de que los demás conozcan, rechazo a la autocrítica. Y a veces, tienes razón, es muy difícil de ver en una conversación, o sea que ahí la experiencia debe ser un grado. Yo tuve que hacer una vez el mandato al Consejo de Administración de una SICAV de un grupo profesional. Hemos decidido encargárselo a un grupo de personas de la propia organización profesional, competentes, pero no pertenecientes a la junta directiva, por tanto no responsables. Y tenía que hacerles el encargo de qué les queríamos pedir, ¿no? Claro, tenía que ser un encargo conservador, porque era dinero de terceros y colectivo, ¿no? Y yo decía, tratad de que obtengamos en el medio plazo, porque era un dinero para no disponer de ello, unas décimas más que la inflación. Es como conseguir resumirlo más. Esto fue hace 15 años, y en 15 años lo han cumplido. Me quedé modesto. No, históricamente superar a la inflación de forma consistente es un magnífico resultado. Sí, sí. Bueno, pasamos un poco a la tercera fase. Perdón un momento, Fernando, déjame que le haga un apunte a Josep antes de que cambiemos. Sí, sí. Y es muy curioso, porque cuando estabais hablando de los perfiles, yo acostumbro a cuando me siento con el cliente, aparte de perfilarle, hablar con él, como dice Jesús, de mandarles un test de sesgos conductuales. Aquí Josep María sabrá bastante, ¿no? Y me ayudan terriblemente. Pero ¿sabes por qué? Lo que más gracia me hace es que hay muchos perfiles agresivos, que por estos test de idoneidad son agresivos, etcétera. Sin embargo, luego muestran una fuerte aversión a las pérdidas. Y es totalmente incompatible. Es un pequeño apunte que hago, pero que, claro, que dices, ostras, si yo tengo que hacer una recomendación, porque si tenemos un contrato de asesoramiento tenemos que recomendar en función del perfil, y le tengo que hacer una recomendación agresiva, o sea, una recomendación en base a su perfil, pero yo sé que este hombre, si vienen mal dadas, no va a tolerar ese perfil. Cierto, total. Quizá valdría la pena preparar un test, una pequeña serie de preguntas donde, analizando reacciones a situaciones previas, poder vislumbrar un poco la resistencia a la frustración, si realmente esta capacidad para madurez, eso de no entender de que el riesgo conlleva, las ganancias conllevan riesgo y la seguridad pues es contraria a las ganancias, que parece que esto es fácil de entender, pero hay mucha gente que no lo tiene interiorizado y que parece que es muy arriesgada, y después no lo es tanto. Y tendríamos que tener algún elemento de poder realmente identificar si esto es así. Tiene razón. ¿Creéis que los cuestionarios estos de la directiva MIDIF y todas estas cosas, digamos, que ahora acompañan digamos, al inversor que encarga al banco, son útiles, que están bien planteados, o que son mera burocracia de rellenar el cuestionario y punto?
Yo creo que Francisco lo ha dicho, es algo que hay que cumplir, pero desde luego que hay que rascar más en conversaciones con el cliente, que es muy difícil el sistematizar en un mero cuestionario. Hay que cumplirlo, por supuesto, da una determinada información, pero no es suficiente para una relación cliente-entidad-asesor. Sí, de hecho, yo creo que nuestro trabajo, aparte de asesorar financieramente, se incluye también mucho el conocimiento del cliente, ¿no? Porque al final, si no somos capaces de conocer al cliente, efectivamente con los test MiFID actuales, que al final, como bien dice Jesús, es muy complicado con un simple test saber a ciencia cierta qué tipo de perfil o qué tipo de conducta puede tener un inversor. Y al final eso, quedar con él, hablar con él, intentar entenderle, preguntarle sus inquietudes, al final, pues como cuando estás con un amigo, ¿no? Que sabes perfectamente cuando conoces bien a una persona qué es lo que acepta, qué es lo que no. Al final el asesor financiero tenemos que ir cogiendo esa cercanía con el cliente para ir conociéndoles, porque si no es muy complicado con un simple test, la verdad. Es complicado, es decir, todo esto es un proceso de enriquecimiento continuo, de feedback continuo, pero hay una cosa que yo creo que al cliente, al inversor, hay que hacerle ver desde el principio. Los beneficios los toleramos todos, pero los riesgos no. Entonces, si a un inversor tú le haces ver cuál es su peor escenario en base a los registros históricos, bueno, yo creo que lo va a entender mucho mejor, ¿no? Y yo cuando me siento con un inversor y le hago esas propuestas que luego guardo, por si tenemos que volver a ellas y recordarlas y demás, le viene bien a él y me viene bien a bien, nos viene bien a los dos. Bueno, pues yo le digo que es que la bolsa, un índice de renta variable, pues el que hablábamos antes, ¿no? Mundial, entre el julio del 2007 y enero del 2009 se cayó un 50%. Y que entre el 19 de febrero y el 24 de marzo del 2019 se cayó pues un 35, un 36%. Y esto, yo le hago que reflexione, digo, bueno, ¿cómo te verías tú en esa situación? Porque lo que se trata es no llegar a ese umbral que estabais marcando antes del sueño, ¿no? Es decir, lo que se trata es que no te tires a la vía, que sigas trabajando y que al día siguiente puedas hacer tu vida, ¿no? Bueno, pues, si tú te pones en esa situación, a lo mejor afrontas mejor los riesgos que van a venir. ¿Qué opináis sobre los fondos de fondos? Como todo, no hay buenos, malos, hay caros, hay no tan caros, depende, pero la verdad es que sí que es cierto que existiendo la posibilidad de traspasar de fondo a fondo sin tributar, es posible tener una cartera directa sin tener el caparazón del fondo, pero bueno, eso no quiere decir que no sean buenos para determinadas personas que les simplifican, pues es un instrumento más. Tercera cuestión que nos habíamos propuesto plantear era, ¿hay herramientas para personas para poder gestionar y controlar sus inversiones, además de ese asesoramiento? ¿Dónde puede consultar cómo hacerlo? Sí, herramientas tienen, desde luego. Hoy en día, aparte de los asesores, están los robo-advisors, ¿no? Los robo-asesores que tan de moda están, ¿no? Me imagino que va un poco por aquí el asunto, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, alguien se puede poner a disposición de una máquina, ¿no?, que por detrás está implementada bueno, pues, con mandatos que han metido personas, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Pero sí, bueno, es una buena fórmula, es una buena fórmula. Lo que pasa es que yo aquí a todo esto le veo un pequeño riesgo, ¿no? Y el riesgo se llama, lo comentábamos antes, seguramente el que se salió, el que compró en julio del 19 y se salió en el 24 de marzo del 20, o que hoy está declarando pérdidas en Hacienda, estaría encantado de haber pagado el asesoramiento más caro por seguir disfrutando de lo que ha venido después.
El RoboAdvisor le pasa un poco esto, es decir, no te va a obligar a ti a no salirte, a no solo no salirte el 24 de marzo, sino que además debes de comprar más en ese momento. En ese momento de pánico absoluto es cuando tienes que comprar. Eso un RoboAdvisor a lo mejor no te lo va a decir. No solo RoboAdvisor, o sea, no lo hemos organizado para hacer publicidad de nuestras propias entidades, ¿no? Nosotros tenemos desde hace casi 20 años que se ha ido mejorando un instrumento en Internet que se llama Fondotop, que tiene 5.000 fondos de inversión con selectores y uno le puede ir poniendo todas las condiciones que quiera. Fondos que hayan estado en el primer cuartil en los últimos 5 años, fondos que sean de Europa, de América, de China, de renta variable, de renta fija, que tengan comisiones inferiores a tal cantidad y pudiendo hacer un seguimiento bastante notable. Hoy en día la tecnología sí que permite el tener la posibilidad de hacer seguimiento de todo tipo, de inversiones concretas, de planes de inversión y ver cómo va el plan de inversión respecto a la hipótesis que uno tenía al iniciar. Desde luego que hoy en día la tecnología sí que nos permite el poner a disposición de los clientes este tipo de herramientas. En nuestro caso, en el caso de Renta 4, nosotros tenemos 62 oficinas en España y los clientes no son clientes de Internet o del móvil, pero al final el 80% de las operaciones, después de hablar con su asesor, la acaba haciendo el propio cliente en Internet. O sea, al final, hoy en día, desde luego, que la tecnología sí que nos permite el dar esta cantidad de herramientas para que los inversores puedan seguir sus inversiones, si quieren, día a día, lo cual no es recomendable. Pero vamos, No, sí. efectivamente, herramientas hay muchas. Están, como bien han dicho Francisco, Jesús, los RoboAdvisors. Hay páginas como Morningstar o la de Renta 4 u otras para mirar fondos de inversión. Tienes Activo Trade o otras para mirar acciones. Lo que pasa es que al final yo estoy muy de acuerdo con Francisco en toda esa gente que invierte por su cuenta, que no tiene el asesoramiento de una persona como podemos ser cualquiera de nosotros tres, que al final, como bien dice Jesús, el año pasado, cuando todo estaba cayendo, cuando estábamos a finales de marzo, cuando nos estaban encerrando a todos en Europa, en casa, que nadie sabía lo que iba a pasar, yo creo que tener ahí una persona que tenga experiencia, que sepa de los mercados, que te conozca a ti como persona y tus necesidades y tu objetivo financiero, al final yo creo que ese valor que damos nosotros, los asesores financieros, es muy importante, ¿no? Y efectivamente la tecnología es fundamental. Efectivamente, cada vez los clientes operan más por Internet, miran más cosas por Internet, pero al final nosotros somos profesionales del sector y lo miramos desde un punto de vista objetivo, ¿no? No lo miramos como lo puede mirar el cliente, que lo mira solo a lo mejor desde su prisma, desde su único ojo, y nosotros le damos esa visión completa y amplia y le guiamos por el camino, ¿no? Porque al final somos una especie de guía a veces también. Hemos hecho un panel, al final solo estamos chicos, ¿no? Ahora, digamos, lo políticamente correcto, aparte de otras cosas, es que los paneles sean un poco más diversos, por lo menos de chicos y chicas, ¿no? Y María Martínez nos traslada por el chat: ¿hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de ser más o menos impulsivos invirtiendo? Hombre, empiezo yo si queréis. La verdad es que las mujeres, por lo que yo he podido estudiar y leer, las mujeres suelen ser un tipo de cliente diferente al hombre. La mujer es una persona más conservadora, mira más por la familia, el tipo de inversión que hace es diferente, ¿no? El hombre a veces es más impulsivo. Es verdad que el hombre, cuando viene acompañado de una mujer en forma de matrimonio, pues la inversión cambia, ¿no? Porque al final entra ahí la mujer también en juego y el hombre no se deja guiar por sus impulsos. Entonces, sí que creo que hay diferencias y sí que creo que el hombre, si cada uno va por su cuenta, el hombre, por lo que yo he mirado y estudiado, solemos ser un poco más impulsivos que la mujer. Pero yo creo que Josep en esto puede contestar mucho mejor que cualquiera de nosotros.
Estaba convencido de que si me preguntaban a mí antes de vosotros, la contestación hubiese sido que la opinión desde mi perspectiva era que las mujeres tenían más razonamiento, más control del impulso y los hombres muchísimo más y sobre todo también a la hora de aceptar esos errores y estos fracasos, pero sois vosotros los que lo veis cada día. Hay perspectiva de género en la toma de decisiones. Las mujeres tienen, yo creo que más capacidades que los hombres. Son capaces, los hombres nos movemos más, somos prisioneros de esta impulsividad, de esas emociones. Las mujeres están más acostumbradas a controlar muchísimo más esa capacidad, con lo cual supongo que deben ser inversoras de más talento y sobre todo más conservadoras. Tenéis que comprobarlo vosotros, que sois los que lo veis cada día. Bueno, yo te diría, Josep, que en esos test que yo hago a todos mis inversores de sesgos conductuales, yo llevo un registro estadístico de todo esto y curiosamente, efectivamente, la impulsividad, el optimismo es otro de los sesgos predominantes en los hombres. Esto es cierto, esto es cierto. Si quieres podemos compartir las estadísticas. Y la aversión a la pérdida es más fuerte en las mujeres. Hay que fiarse de las mujeres, hay que fiarse de las mujeres. Bueno, el mundo se divide en dos partes, los hombres que saben que las mujeres mandan y los que aún no lo saben. Esto, y si hiciéramos más caso, mejor nos iría. Pero, por ejemplo, Jesús, tú que eres el director general de la compañía, en igualdad de condiciones, ¿qué contratas? ¿Un hombre o una mujer? Sé que es una pregunta muy... Yo sé lo que he hecho cuando he tenido esa situación, pero no lo voy a confesar. Vamos, yo lo que te puedo decir es que a mí lo que me importa es la persona, no me importa si es hombre o mujer. Y de hecho, pues aquí en Proyecta 4 hay pues, muchas directoras de departamento que son mejores, que son mujeres y que son fantásticas. Y desde luego que si a una mujer tú le das suficiente flexibilidad para que pueda compaginar la vida familiar y la vida laboral, te da el 300%. Esa es al menos mi experiencia. ¿Qué mis tenéis en lo que son asesores financieros? Bueno, más que asesores, jefes de cuenta. El número de empleados, yo no me sé las cifras exactas, pero yo creo que un 35-40% de los 550 empleados son mujeres. Y directores de departamento, bastantes. Hay otra cuestión en el chat. Bueno, yo quería también preguntaros en esta recta final casos concretos, sobre todo errores, ¿no? Porque los aciertos donde uno aprende es en los errores. ¿Qué errores habéis visto en la gestión, en la relación con ese inversor o en las expectativas de ese inversor? Errores que nos podamos fijar para no cometerlos. Pues yo creo que un error lo tenemos casi ahora a la vista, ¿no? Es decir, en estos momentos de euforia, de complacencia de mercado, hay un gran apetito inversor. Sin embargo, en esos momentos de pánico absoluto ocurre todo lo contrario, cuando debería ser precisamente al revés. Es decir, esos momentos de pánico es cuando uno debería plantearse tomar inversiones con más decisión, ¿no? que ahora, en estos momentos. Y no digo que no haya que invertir ahora, digo que quizá este momento no es el más idóneo para tener ese apetito por el riesgo. Atribuían a Ramón Areces, que sabéis que don Ramón era un tipo muy sentencioso, ¿no? Y a mí me han contado muchas. Y él decía que la bolsa era muy sencilla. Cuando baja hay que comprar y cuando sube hay que seguir comprando. Claro, eso tenía un corolario, ¿no? Siempre que tengas dinero. Mira, para continuar con la contestación a la pregunta, errores habituales, comprar cosas que no se entienden, y eso lo hemos visto en el pasado y no hace falta mencionar el nombre de muchos productos, el no definir adecuadamente el perfil de riesgo,
dejarse llevar por el ambiente, claramente, cuando se tengan o no inversiones en bolsa, la bolsa cuando hay caídas es noticia en todos los noticiarios. Y digo habitualmente que el momento de comprar es el tercer o cuarto día que las noticias abren con el titular que la bolsa se ha desplomado, que suele ser cuando la gente se pone nerviosa y se deja llevar por el corto plazo, aunque su plan sea a medio plazo. Ahí sí que tienen las inversiones, y aquí no estamos hablando de ludopatía, las inversiones, incluso de largo plazo, tienen mucho de psicología, muchísimo. Sí, había una vieja frase entre los barandilleros de la bolsa hace 50 años que decían: cuando bajan los de los pueblos a comprar hay que vender. Que era como decir, cuando llegan los que no saben, entonces hay que vender. Sí, ¿no? Cuando oyes al taxista hablar de comprar una compañía es el momento de venderla, ¿no? Que esa frase también yo la he escuchado mucho, la verdad. Pero sí, efectivamente hay que tener mucho cuidado dónde inviertes, y respondiendo a la pregunta de errores habituales, pues la verdad es que yo uno de los errores que más he visto es no conocer al cliente sus necesidades, y quererle, digámoslo así, vender producto, ¿no? Que es un vicio que se adquirió en el pasado y que sobre todo las entidades tradicionales lo siguen teniendo, ¿no? Ese vender por vender sin conocer al cliente. Que son uno de los errores más típicos que he visto yo, ¿no? Efectivamente, otro, como ha dicho Jesús, es clientes que se meten en productos porque no, sin entenderlos absolutamente nada, que yo creo que lo primero antes de invertir es que tienes que entender dónde te metes, ¿no? Eso de invertir en cosas que no conoces muchas veces pueden llevar a situaciones malas y situaciones de tensión, y la verdad es que creo que esos temas son los errores más habituales que he visto yo, que podríamos estar aquí mucho tiempo, pero los más típicos esos, la verdad. Y esta, pero un pequeño apunte, Fernando, y esta vez va a ser diferente. Ay, sí. Esta vez va a ser diferente y porque el Bitcoin es tecnología. Bueno, pues el otro día tenía una conversación y me decían, bueno, ¿cómo puedes comparar el Bitcoin con los tulipanes? ¿No? Bueno, pues con los tulipanes, con la .com de hace 20 años, con si quieres, el estallido de la burbuja inmobiliaria de hace 12, y porque al final esto es algo que trasciende al mercado y es consustancial a nosotros, y de esto Josep María podrá hablarlo, ¿no? Al final ese patrón es el mismo y ha sido el mismo durante siglos, ¿no? Y seguramente seguirá siendo el mismo, lo cual esta vez sea diferente, seguramente es lo menos probable que vaya a ocurrir. Lo más probable es dejarse llevar por lo que ha ocurrido otras veces, ¿no? Carlos nos ha planteado un tema muy concreto. Dice: tengo 42 años, quería invertir unos 100 euros mensuales en algún producto a largo plazo para tener un ahorro en la jubilación. He estado leyendo de dos productos: los PIAs, que invierten en fondos de inversión, y los propios fondos de inversión. Ahora sería agresivo. ¿Qué recomendaríais? Saludos. Pues empiezo yo si queréis. Bueno, partiendo de que el PIAS es un producto que es un seguro, que tienes una cantidad máxima que puedes meter al año, que son 8.000 euros, con un máximo en total de 240.000 euros. Y lo bueno que tiene es que cuando llegas cuando lo retiras, que lo puedes retirar pasados 5 años, si lo sacas en formato de renta vitalicia o renta temporal, tienes una exención fiscal en las plusvalías que hayas obtenido, y no pagas impuestos, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de qué necesidades vayas a tener en la jubilación, puede ser un buen producto. Y luego está el fondo de inversión, que es un producto que es muy flexible y que te da muchas posibilidades, ¿no? Pero por explicar un poco a nuestra audiencia qué es el PIAS, porque no sé si mucha gente lo sabe, es eso, y qué recomendaría un poco, habría que verlo un poco más, pero el PIAS podría ser una buena opción para él. Ya lo ha comentado José María, o el PIAS o fondos de inversión de renta variable, que puede
Desde luego que el mundo es muy grande, no hay por qué invertir en fondos de inversión que inviertan en España, puede ser parte de Estados Unidos, parte en Europa, parte en Asia. Desde luego que si es de largo plazo, que invierta en renta variable de forma diversificada. Cuando vaya teniendo patrimonio, con 100 euros tampoco va a poder invertir en 3 fondos al principio. Yo lo que le diría es que, con independencia de la carcasa, si es un PIAS, si es un fondo de inversión, no es un plan de inversión, es decir, no hay nada mejor que otro, ¿no? Es decir, todo tiene sus ventajas fiscales y al final lo que hay que hacer es, digamos, combinarlos para conseguir la mayor eficiencia fiscal, ¿no? Pero lo primero es saber dónde hay que invertir, hacer la distribución de cartera, renta fija, renta variable, y luego ya le pondremos la carcasa para buscar esa mayor eficiencia fiscal. Importante saber que detrás de todo PIAS siempre hay un fondo de inversión, y cuando se hace una elección de un PIAS tenemos que asegurarnos básicamente 2 cosas, o 3. La primera, que tenga una cesta suficiente de fondos por debajo de distintas categorías para podernos irnos moviendo por ella, y que sean fondos de categoría, es decir, fondos de los que están rankeados bien arriba. Y la segunda es que tenga unas comisiones bajas. Y ya, si quieres, derivamos a la tercera, que no tenga desincentivos si yo me quiero salir al próximo año al otro o al otro, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con las comisiones que se establecen de entrada. ¿Qué valor le dais? Porque lo habéis comentado en distintas ocasiones, yo soy muy escéptico en eso, a los incentivos fiscales, que además son siempre dependientes de un decreto, de una ley, de una norma, y por tanto que lo mismo que vienen van y lo mismo que van vienen. ¿Creéis que es un componente muy importante a tener en cuenta? Tener en cuenta... Perdón, Jesús, dale tú, perdona. No, eso, Fernando, lo vamos a ver este año en la campaña de planes de pensiones. Si resulta que la aportación máxima a planes de pensiones se reduce de 8.000 a 2.000, pues desde luego que los planes de pensiones dejan de tener atractivo por encima de 2.000 porque además no se puede aportar. Lo que yo creo que sí que es importante transmitir es que en España tenemos un tesoro fiscal que son los fondos de inversión. Hoy en día un ciudadano con 100 euros, el que hace la pregunta, Carlos, con 100 euros al mes puede tener la misma fiscalidad que el mayor millonario de España que tenga su SICAV. Es más, va a poder invertir en fondos cambiando de un fondo a otro sin pagar ni un euro hasta que retire el dinero cuando lo quiera retirar. Es además más ventajoso incluso que una SICAV. O sea, por eso sí. Ese es un instrumento que está muy consolidado, que ya tiene 30 años en España desde que tiene la fiscalidad adecuada, neutralizada, sí. del 1%, y es un instrumento que desde luego bueno, pues lo que ha hecho es que más de 10 millones de españoles tengan parte de sus ahorros en fondos de inversión. Bueno, no veo más preguntas, yo creo que hemos cubierto toda la agenda, nada más me queda deciros, ¿tienen ustedes algo que añadir? Yo decir que muchas gracias a todo el mundo por habernos escuchado. Gracias también a Josep, a Francisco y a Jesús por sus comentarios, y que al final yo creo que por lo menos yo aprendo mucho de todo lo que escucho en los demás, ¿no? Es un aprendizaje continuo la vida, la verdad. Que eres como Ángel Gabilondo, ¿no? Que fue al debate. No, eso no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. He visto que la audiencia se ha mantenido leal a lo largo de toda la sesión y aplicando el viejo principio de un párroco que me dijo: cuando oigas ruido de pies acaba el sermón. Pues todavía no ha habido ruidos de pies, pero vamos a acabar el sermón. Muchísimas gracias a todos y espero que lo hayáis pasado bien. Josep, suerte. Chao, gracias. Gracias a todos. Que no trabajes mucho, que estemos todos muy bien. Nada, me he quedado muy tranquilo. No pensáis, estáis en buenas manos con gente como vosotros. Me he quedado muy bien. Hasta luego. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias a todos.